Para nosotros poder consumir esta API, ¿cierto? Desde el proyecto de Xamarin, el API como tal, pues lo debemos de tener publicada, ya sea de forma local, en el IIS local, o en la nube, ¿cierto? En Azure, en cualquier lado, pues que ustedes puedan publicarla en internet. En este caso, pues vamos a hacerlo de forma local, para que veamos pues cómo es el método de la publicación. Para poderlo publicar de forma local, pues en las máquinas de cada uno o en donde estén realizando la implementación, debe tener instalado el IIS, ¿listo? El Internet Information Services. Esto para los que no lo tengan instalado, entonces desde el panel de control, ahí en programas, hay una opción que se llama activar o desactivar características de Windows. Esto, entonces ahí en el listado de esas características hay uno que representa o que se llama Internet Information Services. Para que nos funcione la publicación local, como mínimo debemos tener estos que les voy a especificar. Entonces lo primero es tener la consola de administración del IIS, ¿listo? Que es a través de la cual pues vamos a poder ver y administrar pues los sitios que tengamos instalados de forma local. Algunos de estos elementos, de estas características que nosotros tenemos aquí, tienen dependencias, por lo que es normal que nosotros seleccionemos uno y él automáticamente seleccione otros de los cuales depende. Esto debemos dejarlo así y no deseleccionarlo. Entonces, en donde dice herramientas de administración web, consola de administración de la IIS, por ese lado necesitamos ese. Ya en servicios World Wide Web necesitamos lo siguiente. En características de desarrollo de aplicaciones debemos de tener habilitado los frameworks de ASP.NET. En este caso yo tengo 3.5 y el 4.7. Debemos de tenerlos habilitados. Cuando yo habilito uno de estos, se me habilitan por aquí las extensiones ISAPI y varias cosas. Listo, la misma dinámica, dejemos eso como lo seleccione. Y ya lo último es en la parte de la seguridad. Listo, en la parte de seguridad vamos a habilitar que vamos a permitir autenticación básica y autenticación de Windows. Esto obviamente pues si las máquinas son locales y quieren tener todas las características instaladas, no hay ningún problema. Estas son las mínimas que necesitamos. Esto ya saben, seguridad, la autenticación de Windows y la autenticación básica. Simplemente ahí le daríamos aceptar, él empieza a instalar, ¿cierto? Y cuando finalice la instalación, él nos genera el siguiente programa, ¿cierto? Nos instala el siguiente software, administrador de Internet Information Services. Si lo abrimos acá, ¿cierto? El que nos sale. Entonces, la ruta inicial, pues el servidor es la máquina local, ¿cierto? Laptop, el nombre de la máquina. Y hay un grupo o una carpeta donde tenemos los sitios. Dentro de los sitios, pues en este caso yo todos los tengo, y pues por lo general los vamos a manejar ahí, dentro del default website. Ahí dentro del default website, pues tenemos varios sitios. Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar uno para exponer las APIs pues, que tenemos acá. Para eso, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo, ¿cierto? Muy similar a PHP. En el disco C tenemos una carpeta que se llama inetpub. Obviamente esto le sale cuando instalen el IIS. En inetpub hay una carpeta que se llama www.root. Dentro de esta carpeta www.root es que nosotros debemos poner, ¿cierto? O es donde se colocan los sitios por defecto. Nosotros ahí podríamos tenerlo en cualquier ruta realmente. Aquí vamos a manejarlo en la ruta por defecto. Y entonces, ¿qué hago? Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar
Le voy a poner red social. Red social APIs. O pongámoslo al revés más bien. Listo, APIs red social. Así se va a llamar el sitio. Listo, entonces vean, en el momento en que nosotros creamos esta carpeta dentro del www.root, ya se hace visible desde el Internet Information Services. Si yo vengo aquí y le doy clic derecho, actualizar, ¿el qué hace? Él visualiza la carpeta, ¿cierto? Y ya nosotros ¿qué hacemos? Simplemente a esta carpeta le decimos clic derecho, convertir en una aplicación. Listo, así de sencillo. Ahí está, ya lo convertimos en una aplicación. ¿Ya qué podemos hacer? Podemos explorar, ¿cierto? O ejecutar ese sitio web. Podemos hacerlo aquí, en la parte derecha dice examinar 2.80. Quiere decir que eso se va a ejecutar por el puerto 80. Esto le doy aquí a ejecutar y obviamente nos va a salir una excepción. ¿Cierto? Nos sale una excepción porque este sitio, pues obviamente, la carpeta red social está vacía. No tenemos nada de información para mostrar, entonces pues obviamente es normal que nos salga. Para mostrar lo que tenemos que hacer, publicar, ¿cierto? Entonces vamos a, desde el Visual Studio, vamos a publicar el sitio de APIs. Eso, el proceso es muy sencillo. Clic derecho, ¿cierto? Y le damos en la opción publicar. Ahí en las opciones de publicar, pues tenemos para publicarlo directamente en la nube, en una máquina virtual o en el IIS. Listo, en el IIS o en un FTP o algo así, ¿cierto? Etcétera. Vamos a darle ahí en IIS, le damos crear un perfil. Y en el perfil, en el método de publicación, tenemos varios también, ¿cierto? Web Deploy, que es directamente en el IIS. Aquí lo que hacemos es que vamos a decirle que lo vamos a publicar de forma manual, es decir, en un sistema de archivos. El compilado del sitio lo vamos a poner en una carpeta. Entonces simplemente sistema de archivos y la ubicación de la carpeta, pues seleccionamos la carpeta que acabamos de crear, que está en inetpub www.root APIs red social. Esto, simplemente eso. Ya en el tema de la configuración, pues nosotros podemos validar entonces. En configuración, ¿qué vamos a tener? El tipo de configuración que sea release. Listo, que ambiente productivo. Y en opciones de publicación, en este caso como estamos en ambiente local, le voy a decir que elimine los archivos antes de publicar. Listo, elimine lo que haya en esa carpeta y luego ponga los nuevos. Listo, le doy guardar. Y ya después de que le demos guardar, pues es sino darle publicar. Importante, una cosa que también les fallaba bastante, y es que cuando nosotros vamos a publicar en esta carpeta API red social, ¿cierto? Esta carpeta está dentro del disco C, por lo que para escribir archivos en esa carpeta necesitamos permisos de administrador. Listo, para poder hacer la publicación, el Visual Studio lo debieron haber abierto con permisos de administrador. Listo, ¿cómo sabemos si está como administrador? En la parte de arriba, entre paréntesis, debe decirle administrador. Esto, si les dice administrador, pues allá no tenemos ningún problema. Ya simplemente, ¿qué hacemos? Le damos publicar. Esto, la publicación igual es rápida, igual el sitio es pequeño. Entonces lo primero que hace es compila la aplicación y luego de compilarla, pues procede a hacer la publicación. Ahí está, dice que ya lo publicó en red social. Si validamos la carpeta, efectivamente ya está el compilado, ¿cierto? El sitio compilado, ya no tenemos controladores.
ni nada por el estilo. Y ya si desde el navegador, bueno, desde la IIS vamos a hacerlo, API red social, le digo examinar, ¿cierto? Ya lo que hace, pues ahora sí nos va a cargar el sitio, pues sí quedó bien desplegado. Entonces aquí que cargue, obviamente la primera vez se demora más, mientras él carga en caché pues los archivos. Entonces localhost, API red social, veremos aquí que finalice. De hecho ahí ni siquiera se está conectando pues todavía a la base de datos, simplemente es levantando el sitio. A ver aquí por qué se está demorando tanto. Listo, le di refrescar más bien y él ya me lo cargó normal. Listo, entonces localhost API red social, ¿cierto? Ahí tenemos ya el sitio montado y publicado en el localhost, ¿cierto? En el IIS local. Cuando ustedes, bueno, obviamente, cuando ustedes trabajen pues si ustedes trabajan otros lenguajes como PHP y ahí instalan el SAM, pues posiblemente les toque cambiar esto de puerto. ¿Listo? Entonces ya no va a ser por el 80 porque es el que viene por defecto en el SAM, pues los dos vienen por defecto en el 80, tienen que modificar alguno de los dos. Listo, ya ustedes ya miran cualquiera. Entonces, API red social, él ya está cargando, listo, que ya de ahí en adelante lo carga de una. Vamos a invocar el API es lo mismo, API / publicación. Listo, él aquí ya se demora un poco, porque ahí ya se está conectando a la base de datos, igual pues ya va a finalizar, solo ahí, y tenemos exactamente el mismo resultado, solo que ya con el API publicada. Importante, de las cosas que pude ver que les pasó. Entonces, lo primero, cuando estemos publicando o que necesitemos publicar el sitio en el IIS, ¿cierto? En el IIS o en la nube, pues ahí ya no sirve trabajar con estas bases de datos locales. Eso con LocalBD. LocalBD básicamente que es un archivo, ¿cierto? Es un archivo que él genera, un MDF, y ese archivo, pues cuando lo publicamos en el IIS, el usuario, cuando nosotros levantamos un sitio en el IIS, esa aplicación queda corriendo bajo un usuario. Esto que por lo general es el usuario del IIS. Para nosotros poder leer, por decir el LocalDB o BD, yo no me acuerdo cómo se llama, ¿cierto? La base de datos local esa. ¿Qué tenemos que hacer? Tendríamos que darle al usuario del IIS, darle permisos, ¿cierto? Y agregar unas configuraciones adicionales. Entonces, para no hacer eso, la recomendación es siempre trabajen con usuario de SQL Server. ¿Listo? Y no trabajen con autenticación de Windows. Con autenticación de Windows les pasaba también algo similar. Cuando se conectaban con autenticación de Windows, les decían que no tenían permiso para acceder a la master. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el usuario IIS pues no tiene permiso para iniciar sesión. Si quisieran hacerlo con autenticación de Windows, ¿qué tocaba hacer? Los sitios tienen algo que es el application pool. ¿Listo? Que es básicamente el mecanismo o donde nosotros definimos cuál es ese sitio bajo qué condiciones va a correr. ¿Listo? En este caso tenemos algo que dice, por decir, el default, que es donde nosotros pusimos el sitio, dice que bueno, aquí está corriendo con Jonathan, ¿cierto? Que es el usuario mío. Pero a ustedes por defecto les va a correr con el Application Pool Identity. ¿Listo? Ese Application Pool Identity es el usuario del IIS. Entonces, si ustedes quisieran utilizar la autenticación de Windows, tendrían que venir acá, en el default website, pues en el default website no, en el Application Pool que esté utilizando su aplicación, que en este caso es este, y decirle que ya no va a correr con el Application Pool Identity, sino que va a correr con un usuario local, con el usuario local de ustedes, para que les dejara pues iniciar con autenticación de Windows. Esto, por eso lo mejor es trabajen con autenticación SA, pues con autenticación SA no, con autenticación de SQL, usuario y contraseña.
Listo, que eso es muy sencillo, pues crear un usuario en SQL. Otra cosa que les pasaba mucho, ¿cierto? Era que publicaban, ¿cierto? Publicaban aquí el sitio y les sacaba error por el usuario, por la cadena de conexión. Venían aquí al Visual Studio y cambiaban la cadena de conexión, los datos, y automáticamente iban aquí y actualizaban y no, eso no está funcionando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que esto es un sitio publicado, es diferente al código fuente que tenemos acá. Si quisieran que los cambios que hicieran los refrescaran, tienen que volver a desplegar o hacer el cambio directamente en la carpeta desplegada. Eso es de las cosas pues como que vi que les pasó, sí, a la que está ahí en el INETPUB. Listo, ahí ya tenemos el API desplegado. Ya que vamos a hacer, vamos a proceder a consumirla desde Xamarin.